Con la conexión muy inestable, pero buenas tardes, buenas tardes. Muy inestable estoy. Qué bueno verlos por acá. Bueno, ya son las 6 de la tarde, así que, y como comenzó la grabación, vamos a empezar. Después, bueno, sí, a medida que vaya llegando nuevos compañeros, compañeras, los vamos a recibir y si hace falta pondremos en contexto lo que estamos conversando, pero bueno, no nos vamos a demorar. Además sabemos que está el riesgo latente de los cortes, así que bueno, vamos a aprovechar que estamos acá. Bueno, como sabrán, esta charla, ¿no? Este espacio de taller, como nos gusta pensarlo, se llama El vértigo de las listas, el caso Sarmiento, y que, bueno, tiene que ver en gran medida con el seminario que nosotros, Javier, Julieta y yo, venimos dictando en la UNIPE para distintas carreras desde hace ya 2 años. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a Francisco, que nos está haciendo de anfitrión aquí en Zoom, a Ezequiel Pinacchio, de Formación General, que fue quien nos convocó nuevamente, Marcos Pereonov, que fue quien creó el programa de Sarmiento y los genios discursivos y que también nos dio la posibilidad de iniciarnos en la universidad, y bueno, a Sebastián Abad, a Esteban Amador, que son quienes están al frente del Departamento de Humanidades y Artes y que bueno, siempre están respaldando nuestro trabajo docente. Dicho esto, quiero decir que nos alegra mucho ver a estudiantes de cursadas anteriores, ¿sí? A Silvana, a Lorena, a Noelia, en fin. Por lo menos esos son los que conozco yo, seguro que Juli y Javi deben conocer a otros de los que están aquí presentes, bueno, a Yamel también, por supuesto, una alegría que esté acá compartiendo el espacio. Y como más o menos ustedes saben y han cursado el seminario, voy a poner rápidamente en contexto, ¿no? Este seminario, en caso de que alguien no esté al tanto, que por ahí lo vea luego. Este seminario que se dedica a explorar la obra de Domingo Faustino Sarmiento, la obra escrita, y ¿sí? Analizar esos pasajes que nosotros seleccionamos desde la óptica del lingüista ruso Mikhail Bakhtin, es decir, es un cruce quizás un tanto extraño o inédito en algún punto, pero que a lo largo de estos años nos ha dado muchas alegrías porque es muy fructífero, ¿no? Pensar la obra de un autor como Sarmiento, tan prolífico, desde un marco teórico tan potente como el de Bakhtin, ¿no? Más allá de que, bueno, son dos realidades muy distintas, Sarmiento pleno siglo XIX, Bakhtin ruso pleno siglo XX, y sin embargo hemos logrado construir, ¿no? un aparato teórico más que potente y sobre todo que nos ha permitido pensar desde diferentes ángulos, ¿no? Los diferentes textos de Sarmiento. En ese sentido, la propuesta de la jornada de hoy se va a focalizar en un texto en particular de Sarmiento, que probablemente muchos de los que estén aquí conozcan, que es el diario de gastos que Sarmiento llevó durante sus viajes por Europa, por África y por América, entre 1845 y 1848, y que a nosotros nos parece que es un material que, en primer lugar, no se publicó mientras Sarmiento estuvo con vida, sino que su publicación es póstuma. Se conoció recién casi 50 años después de su muerte, y se publicó en 1950. Imaginemos que Sarmiento murió en 1888, es decir, 62 años después, y recién en ese momento fue que se le comenzó a dar valor y a estudiarlo como un material, ¿no? Que, digamos, propiamente de Sarmiento, ¿no? Como un material de archivo que nos podía iluminar otras zonas de este autor.
Lo que nos interesa a nosotros respecto de este diario de gastos, ¿sí? Es no solamente saber qué fue lo que hizo Sarmiento durante esos años en los diferentes países que recorrió, ¿sí? Que está bueno, ¿no? Porque somos todos un poco chusmas y queremos saber en qué andaba, en qué gastaba su plata, ¿no? A quién invitaba a comer, o por lo menos cuántos cafés pagaba, cuántas cenas, etcétera, qué tipo de ropa compraba. Pero hay dos cosas que nos interesan fundamentalmente. La primera tiene que ver con como el carácter documental de este diario, ¿sí? Sabemos que Sarmiento se va a Europa invitado por, mejor dicho, no invitado, sino enviado por el gobierno chileno para que estudie los sistemas educativos europeos de ese momento. Y para, digamos, el encargo es que escriba una obra, que luego se va a titular Educación Popular, donde él pueda de alguna manera sintetizar esos aprendizajes de su experiencia europea. A la vez, Sarmiento se dedica a escribir un montón de cartas durante esos viajes, que le envía a sus amigos, colegas o otras personas, y que él hace públicas en un libro que se va a llamar justamente Viajes, de 1849. Bueno, el diario de gastos, ¿sí? Que está escrito en ese mismo momento, es decir, es contemporáneo a Educación Popular y a la obra Viajes, como les decía, es póstumo, y cuando uno empieza a analizarlo, ¿sí? Empieza a notar que hay no necesariamente discordancias entre el diario y las cartas, por ejemplo, pero sí empieza a aparecer algunas diferencias, algunas tensiones, ¿no? Y podemos empezar a ver cosas que no estábamos enterados, o que en las cartas al menos no estaban dichas. Entonces, por una parte nos interesa, ¿sí? Profundizar en este aspecto documental y ver, bueno, qué es lo que, cuál es la novedad que ofrece este diario en relación a la obra publicada, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Y esto quizás es la propuesta sobre la cual queremos insistir más, ¿sí? Tiene que ver con que el diario que está estructurado en el formato de una lista, ¿sí? Una larga enumeración bueno, justamente, ¿no? Todos los objetos o demás servicios que Sarmiento compró, pagó durante esos viajes, nos sirve para pensar el procedimiento justamente de la lista como práctica de escritura, ¿sí? Ver cuál es la potencia creativa, ¿sí? Que nos ofrece un género quizás no muy valorado como es la lista, ¿no? Pensemos en las cantidades de listas que todos nosotros probablemente hacemos, desde listas para hacer las compras, listas de invitados, listas de tareas pendientes, etc. ¿Sí? O incluso quizás alguno lleve un cuaderno de gastos también, ¿no? Para saber, bueno, más o menos a qué le dedica su dinero, etc. Y a nosotros lo que nos interesa es ver cómo la lista se puede también pensar como un procedimiento para la escritura, y que para la escritura en términos digamos, en términos creativos, ¿no? Y a partir de eso es que vamos a también ofrecer, ¿sí? Una serie de textos, ¿sí? y autores que han tomado este procedimiento y lo han puesto, ¿sí? a jugar en sus textos ya de índole literaria, ¿sí? Ya no con un fin práctico o instrumental, como era el de Sarmiento, que quería saber más o menos en qué gastaba cada cosa, sino que tiene también, por ciertas características que tiene este género, el género de la lista, ¿sí? Que se puede utilizar también para, bueno, para, digamos, propósitos de índole artístico, estético, literario, ¿sí? Bueno, aprovecho otra vez, ¿sí? Recapitulo un poco porque vi que llegó, por suerte, afortunadamente, muchos compañeros, compañeras que están aquí, así que los vuelvo a saludar. Estamos acá con Javier Fernández Paup y con Julieta Brena. Somos nosotros parte del equipo docente de Sarmiento, del Seminario Sarmiento y los Géneros Discursivos.
¿sí? En caso de que no nos Juan. hayan escuchado desde el principio. Así, Javi, por favor. No, sí, quería agregar dos cositas, no quiero repetirte, ni pisarte, sino como me parece lo que decís está buenísimo, y cómo la singularidad que puede aparecer en la forma lista o en el género lista, inventario, que en principio, como vos bien decías, pareciera ser una forma menor o desatendible por las grandes ligas de los géneros discursivos, cómo eso se inscribe en una obra que, como vos decías, aparece póstuma, pero que presenta la singularidad de estar en diálogo con los viajes, que son cartas que funcionan como crónicas que dan cuenta retrospectivamente o en presente de ese viaje, dialoga con los viajes, con esas epístolas cronicadas, dialoga con el informe de educación popular y también con el informe más corto que hace Ni bien vuelve del viaje, ese informe de 17 caricias. Con lo cual hay como una versatilidad ahí de obritas que están en diálogo continuo, que están como continuamente, que ahora lo vamos a ver con más detalle, la forma en la que el diario Gastos repone o abre grietas o comenta cosas que están o no están en los viajes. Y por otro lado, otra cosa que es muy menor, pero me parece que está bueno, que se suele decir que a Sarmiento Manuel Montt le encarga hacer este viaje en el 45, un poco porque él venía publicando en el Progreso por entregas, a la manera de un folletín, Facundo, y eso había generado cierto revuelo y cierta controversia en Juan Manuel de Rosas, y había mandado a una persona como a que controle eso. Pero otro dato que es interesante para nosotros es que Sarmiento mismo en el 41 ya había pedido él hacer un viaje. O sea, que esa idea de conocer los sistemas educativos de la gran Europa y también el flujo inmigratorio ya estaba presente y era como una inquietud de nuestro prócer. Me parece que eso está bueno, la singularidad de género, cómo dialogan otros géneros y cómo el motor de eso un poco está en su mismo deseo y en la coyuntura epocal, y se da un poco, ¿no? Esas dos cositas. Sí, buenísimo. Javi, aprovecho justamente para por ahí hacer un par de aclaraciones porque digamos, no todos los que están acá tienen que conocer a Sarmiento o tener como precisiones demasiado exactas respecto de su vida, ¿no? Sarmiento nace, ¿no?, en 1811 y pasa gran parte de sus primeros años exiliado en Chile. De hecho, Javi comentaba recién, Manuel Montt es el ministro de Instrucción de Chile. Sarmiento está exiliado desde 1840, cuando tenía 29 años, y es en el 45 en el que inicia este viaje. ¿Sí? Durante esos 5 años está en Chile, trabajando en gran medida en el terreno de la educación, como director de la Escuela Normal de Chile. Y es él el que le encarga este viaje, que por un lado se puede leer, como decía Javi, en relación a la publicación de Facundo, y que lo mejor era, bueno, que Sarmiento no estuviese en Chile para no seguir tensionando las relaciones con Argentina y con Rosas específicamente, pero también está esta voluntad de conocer Europa, ¿no? De hecho, en Recuerdos de Provincia, que es un libro publicado unos años después, en 1850, ¿no?, su autobiografía, él dice: los viajes son el complemento de la educación de los hombres, ¿no? Él tenía como bien claro que viajar era también una forma de educarse, ¿no? De educarse y pensar también en poder traer de esos viajes nuevas ideas, ¿sí?, para trasplantar, si se quiere, a la Argentina. Una cosita más para agregar a este diálogo, un poco para sumar a lo que decía Javi recién, ¿no? También se puede pensar que no solo el diario entra en diálogo con Viajes y con el informe, también con Facundo, también obviamente con Recuerdos de Provincia, y todos de algún modo parecerían ser figuraciones del yo de Sarmiento, ¿no? Porque justamente esto que comentaban recién respecto de por qué se lo envía, ¿no? ¿Por qué se lo envía a Sarmiento el gobierno de Chile con Montt como de alguna manera el emisario de ese proyecto?
más allá de el rol, digamos, el rol de personaje en discusión, que era Sarmiento en ese momento en Chile, también hay algo de la autofiguración en las cartas. Cuando él le escribe desde París a su amigo Aberstein, le dice, ¿no? La llave de 2 puertas llevo para penetrar en París. Por un lado, la recomendación oficial del gobierno de Chile, pero también el Facundo. O sea, el objeto de disputa, de alguna manera, ¿no? De discordia, que es ese libro, él lo reconfigura como la llave de entrada a ese país que es la representación de la civilización, ¿no? Y todo lo que hay en principio y en el imaginario americano por copiar. Después, en esas cartas, él también se va a ocupar de mostrar cómo en realidad esa preconcepción de la Europa que él va a ver, en realidad ya está obsoleta, y va a ser en Estados Unidos donde va a encontrar ese caudal de civilización. Pero es interesante cómo, digamos, lo que podría ser leído en primera instancia como un factor de discordia, que es su primer texto, ¿no? En el sentido estricto, que es en su primer libro, digamos, ¿no? Su carta de presentación, él la lee, la reinterpreta y la presenta como una llave de entrada a ese mundo. Bueno, esto, como habrán visto, es casi una entrada en calor, ¿sí? Nosotros queremos que sea lo más dialogado posible, así que si ya hay alguna pregunta, algún comentario, nada, simplemente adelante. Y si no, vamos a seguir con una breve presentación, como para tomar algunos puntos más o menos, digamos, los más relevantes, y sobre todo ser ordenados, ¿sí? Para que no se disperse un poco la presentación, pero no sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta ahora. Bueno, entonces continuamos. Voy a presentar muchas cosas que recién ya hemos comentado, así que iremos pasando rápido lo que ya hemos visto. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, como decíamos, esta charla se llama El vértigo de las listas, el caso Sarmiento, y aquí lo tenemos a Sarmiento ahí medio de fondo con sus jóvenes 34 años, que es justamente cuando emprende este viaje a Europa. Un viaje a Europa que va a ser digamos, a Europa, África y América, como hemos dicho, que va a durar casi 3 años, ¿sí? Que va a recorrer distintos países de Sudamérica, como Uruguay y Brasil, digamos, por paradas técnicas en Montevideo y Río de Janeiro, y que luego va a llegar a Francia, va a recorrer España, va a recorrer el norte de África, es decir, Argelia, también va a recorrer Omán, que aquí no aparece, va a subir a Italia, donde se va a entrevistar con el Papa de ese entonces, luego va a recorrer Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica y el Reino Unido, y desde Londres va a cruzar a Estados Unidos, donde va a recorrer muchísimas ciudades, tanto de Estados Unidos como de Canadá, sobre todo el sur de Canadá, y finalmente va a volver, ¿sí? Por América, descendiendo, va a pasar, por ejemplo, por Cuba, ¿no? Algo que también nos revela el diario de gasto y no así las cartas, hasta finalmente llegar a Valparaíso, que había sido su punto de partida, el 24 de febrero de 1848. ¿Sí? Este es un breve repaso para que justamente, ¿sí? Todos estemos más o menos en la misma página y tengamos claro la importancia de este viaje y lo extenso que fue, ¿no? La cantidad de países que recorrió y el tiempo que estuvo fuera. Bueno, esta es la portada de la segunda edición del libro Viajes, que comentábamos recién, ¿sí? Ahí tenemos, bueno, Viajes en Europa, África y América, por Domingo Faustino Sarmiento, y fíjense, acá ya empieza a ser interesante, ¿no? Pensar
cómo él mismo se presenta, ¿no? Miembro de la Universidad de Chile, del Instituto Histórico de Francia y de otras corporaciones literarias, y debajo tenemos su firma, ¿sí? Es decir, Sarmiento, siempre muy preocupado por la imagen pública, se ocupa de aclarar cuáles son sus títulos, ¿sí? Qué es lo que lo legitima frente al público lector, ¿sí? Como les comentaba, este libro se publica por primera vez en 1849. En 1848, cuando llega, había publicado un primer informe que tenía que ver con esta misión que le habían encomendado desde Chile, pero Viajes se publica al año siguiente en 2 tomos, y no incluye el diario de gastos. Como decía antes, el diario de gastos se publica recién en 1950, ¿sí? Bueno, este libro tiene una estructura epistolar, como comentaba Javi, ¿sí? Es decir, son cartas, pero cartas que solo envía Sarmiento, es decir, no están las cartas que le envían a él como respuesta, sino sabemos si eran cartas que efectivamente habían sido respondidas o no, y que de hecho son cartas que muchas veces él ya había publicado en algunos periódicos de España sobre todo, ¿sí? A modo de crónicas de viaje. Y que bueno, podemos pensar también, ¿no?, como esta crónica de viaje en el formato de cartas como otro modelo de la escritura autobiográfica, en el sentido de que en Sarmiento está todo siempre un poco mezclado, ¿no? Nosotros lo pensamos justamente desde la perspectiva de los géneros discursivos de Bakhtin, y vemos que en Sarmiento, ¿sí?, tiene esa característica de que muchos géneros confluyen permanentemente en una misma obra. Pasa en el Facundo, pasa por ejemplo acá en Viajes, y eso es lo que también le da como un atractivo mayor a la lectura y una complejidad también mayor, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que las cosas estén segmentadas, de pronto acá nos encontramos con una jungla de lenguaje que bueno, que es preciso ir... sí, Juli, por favor. Agrego algo, Juan, que también es cierto que nosotros lo leemos desde ese enfoque, ¿no?, de los géneros discursivos, pero que eran géneros que en ese momento no estaban delimitados, no estaban diferenciados. Y como bien decía Juan recién, él hace uso de todos esos géneros que encuentra a disposición para justamente comunicar lo que quiere comunicar en cada ocasión. Y es interesante, además, de pensar que estas crónicas de viaje en cada uno de estos lugares son cartas, no solo cartas que ya habían sido publicadas en periódicos de la época, sino que muchas de esas cartas ni siquiera habían sido enviadas. Con lo cual se prevé esta intención, ¿no?, esta intención previa de Sarmiento como una especie de plan anticipado de publicar estas crónicas. Y justamente esto viene a colación de lo que veníamos diciendo, pensar cada uno de los textos de Sarmiento como parte de una obra donde, entre otras cosas, hay una autoconfiguración del personaje, ¿no? Él se crea a partir de sus textos, y Viajes no es una excepción en ese sentido. Tampoco lo va a hacer el diario, como vamos a ver a continuación. Sí, y una cosa, está muy bueno esto que insistí, Juli, que la autofiguración, que siempre hay como una operación del Sarmiento publicista de exponerse a sí mismo, ¿no?, como el mejor candidato, como la persona que del lugar más recóndito y humilde de la Argentina llega a tener el dominio de la cultura más selecta y codearse con la cuna de las ideas más iluminadas de la época, ¿no? Pero otra cosa que se desprende de estas cartas y de este entre dos que propone con los interlocutores es que son amigos, ¿sí? Y es como que hay una especie de diálogo abierto con sus compatriotas americanos. Entonces, si bien él está en Francia, bueno, cuando hace un recorrido por el Brasil, está con Echeverría, que está exiliado, el tema de la causa americana, de lo que consideran la dictadura de Rosas, está presente en esos diálogos. Pero después, cuando hace el largo recorrido por Europa, por Francia, o por España, o por Italia, en el diálogo con esos compatriotas, genera un efecto como de fantasmismo, como si siempre el motor fuese analizar esto para volverlo a llevar a la causa americana, como decía Juan, esa idea sarmientina de trasplantar. ¿Qué de esto puede volver a nuestro suelo? Sea una planta, un animal, un museo, un sistema de educación, un sistema parlamentario, un modelo de, digamos, ese diálogo genera como un efecto de... Y otra cosa, cuando
Juan citaba esa frase tan linda y tan célebre de Recuerdo de Provincia, que la educación complementa, los viajes complementan la educación. Podríamos mirarla con ojos más críticos hoy diciendo, bueno, sí, ese es el modelo que confinó a las mujeres en sus casas, que viene desde Homero, desde Ulises el viajero y Penélope tejiendo y destejiendo, y los hombres, los grandes aventureros y los grandes hacedores de historias, ¿no? Era un poco el modelo de una época, ¿no? El conocimiento se adquiría viajando, pero tampoco era un conocimiento que estaba permitido a cualquier persona, sino a un grupo determinado. Genial. Bueno, continuamos, vamos avanzando y van apareciendo todo el tiempo, ¿no? Algunos como nuevos comentarios, nuevas ideas, que de eso se trata. Bueno, ya acá comenzamos a meternos en nuestro tema, ¿no? El diario de gastos. Acá podemos ver la libreta, ¿sí?, original que llevó Sarmiento, y que, como les decía, se publicó recién, fue hallada, mejor dicho, en 1950, por quien era en ese momento el director del Museo Sarmiento, Antonio Castro, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, ¿sí? Y quien es quien lo publica. Y bueno, acá podemos, ¿no?, acercarnos un poco al objeto, que eso también es lo lindo, ver su caligrafía, de esta libreta que Sarmiento compra en Francia, y en la cual va a anotar, como decía, todos sus gastos. Quizás vale la pena hacer un par de aclaraciones respecto del contexto, también muy breves, ¿no?, pero me parece importante, el contexto europeo de esa época, ¿no? Pensar que Sarmiento iba a Europa, además de con esta misión de investigar los sistemas educativos y demás, sobre todo con el afán de conocer esa tierra tan deseada, tan imaginada, ¿no? Principalmente Francia, ¿no?, que era como con la que tenía mayor afinidad, sobre todo a partir de sus lecturas, y cuando llega se enfrenta con una Europa, y particularmente con una Francia que está en una situación bastante crítica en términos de su economía, ¿sí?, al punto que Sarmiento, cuando llega a Francia, que es su primer destino en Europa, ¿no?, llega al puerto de Le Havre, y después va a Rouen, que es una ciudad que está muy cerquita, y después se va a dirigir a París, pero ya cuando está en Rouen, dice, digamos, ¿no?, en la carta que le escribe a Carlos Tejedor, y que es la segunda del libro, dice: la Europa, triste mezcla de grandeza y abyección, de saber y de embrutecimiento a la vez, sublime y sucio receptáculo de todo lo que el hombre eleva y le tiene de sagrado, reyes y lacayos, monumentos y lazaretos, opulencia y vida salvaje. Es decir, a los poquitos días de llegar ya se da cuenta de que lo que él se imaginaba, o por lo menos lo que él nos había transmitido en otras obras, ¿no?, previas, no es con lo mismo que se va a encontrar, ¿sí? Pensemos también que ya en 1845 se inicia en Irlanda una crisis muy tremenda a causa de la plaga de la papa, que empieza a producir como grandes oleadas migratorias hacia Estados Unidos sobre todo, y que eso se va a trasladar luego a Francia, una crisis textil, crisis metalúrgica, una disminución muy grande de los salarios, mucha pobreza en la calle, y que esto va a confluir en definitiva en la crisis, mejor dicho, no en la crisis, sino en la revolución de 1848, ¿sí?, que va a durar todo ese año, y que va a ser una revolución que marque un antes y un después, sobre todo en Europa, ¿no? Una revolución que comienza en Francia, pero que después se va a extender por todo el continente, y que de alguna manera va a terminar de consolidar la aparición del movimiento obrero, ¿sí? Digo esto para tener también noción del momento histórico en el que Sarmiento viaja y en el que Sarmiento escribe estos textos, ¿sí? Bueno. Un comentario nomás para sumar a esto. Es interesante, ¿no?, si pensamos también en
él va con el Facundo recién escrito prácticamente. Y justamente en el Facundo, el modelo, de alguna manera, el modelo de cultura era Francia. Recordarán muchos de nuestros estudiantes que están acá, cómo los epígrafes, ¿no? Esas citas, por ejemplo, que inauguran cada uno de los capítulos del Facundo, en muchos casos son citas, por ejemplo, de Shakespeare, pero que él lee en francés. O sea, y él, entre otros muchos motivos, vimos cómo uno de los usos de esos epígrafes, de esas citas, son citas de autoridad, no solo de Shakespeare, sino también del idioma en el que está citando. Y eso rápidamente, ¿no?, sufre como un viraje de 180 grados cuando llega a París, bueno, a Rouen primero y luego a París, y es interesante cómo Sarmiento se hace cargo de eso, ¿no? Como es capaz de interpretar lo que está viendo y deja atrás la biblioteca, deja atrás sus conocimientos y sus valoraciones previas para reconfigurar con una nueva lente y estar siempre ayornado a lo que él mismo puede no solo ver de primera mano, sino interpretar y juzgar. Y de hecho, si uno repasa la Carta de París, por ejemplo, él ahí narra cómo va el Parlamento y no solo hace una descripción hiper detallada de lo que sucede ahí, sino que él, que acaba de llegar a París por primera vez, es capaz de interpretar lo que otros, digamos, habitués del lugar y que son partícipes, parecerían no comprender de la situación que están viviendo. Entonces, no solo como Javi, como decía Javi, ¿no?, es capaz de captar y de leer lo que puede ser trasplantado para la realidad americana, sino que además se anima a juzgar qué sirve y qué no sirve para esa realidad francesa, que ya no es el paradigma de la civilización, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado picando? Bueno, vamos a seguir entonces, como les decía, ya metiéndonos propiamente en el diario de gastos y en estos dos aspectos que son los que a nosotros nos interesan y que es lo que venimos a proponer. ¿Sí? Por un lado el aspecto documental, ¿sí? Es decir, tratar de responder qué es lo que ofrece este diario como novedad, ¿sí? Y por otro lado el aspecto procedimental, es decir, pensar la lista, la enumeración como una práctica de la escritura que puede ser muy, muy potente, que puede abrirnos a nuevas ideas, a nuevas experiencias con la escritura misma, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir por ese lado. Juli, ¿querés continuar? Dale. Bueno, por un lado está este primer aspecto que nos interesaba como traer nuevamente en relación al diario de gastos, que es qué aporta, ¿no?, o qué agrega el diario de gastos en relación a el viaje, en primera instancia, ¿no?, ese viaje que realiza Sarmiento principalmente, bueno, por Europa, por África y por América, pero digamos, vamos a hacer foco en este caso en qué pasa en París y en Francia, pero además también pensando en términos de esta autoconfiguración, ¿no?, como parte de su obra, pensándolo en términos más abarcativos. Y en un segundo momento vamos a pensar, como decía Juan, este aspecto procedimental de la lista, ¿no?, la lista como género y la lista como práctica de escritura, que si bien suele estar relegada a lo pasajero, a lo desechable, a lo que tiene que ver con un cuaderno de notas, y que de alguna manera parecería como un boceto para textos o para géneros más elaborados, ¿qué pasa cuando toma valor en sí mismo? Bueno, primero vamos a tratar de abordar el aspecto documental, ¿sí?, del diario de gastos. Esto de alguna manera también, y por ahí ya se habrán dado cuenta por cómo viene teniendo lugar la conversación, pero esto que venimos a presentar forma parte de las discusiones y de las lecturas que nosotros como grupo de trabajo venimos teniendo y que, digamos, el diario de gastos fue como uno de los textos que más nos fascinó de entrada cuando empezamos con el seminario, pero en el que fuimos indagando cada vez más y sobre todo recopilando bibliografía en torno a este texto y también tratando de pensar
cada vez que nos juntamos, pensar, tratar de tensionar con otros textos de Sarmiento, tensionándolo con otros tipos de textos que se asemejan de alguna manera y que nos permiten seguir explorando en la potencia que tiene este tipo de escritos, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir es que este diario de gastos fue una pequeña libretita que llegó Sarmiento, como bien dijimos, durante su viaje, y también como señalaba Juan, es una libreta que él compra recién en París, es decir, los gastos que realizó previamente a la llegada a París los va a anotar apelando a su memoria, ¿no? Y a lo que recuerda de sus gastos en esos otros lugares. Lo curioso de esta libreta es, por un lado, que, digamos, todo lo que tiene, lo que consigna son las salidas de dinero, es decir, todo lo que Sarmiento gasta a lo largo de su viaje. No figuran, en cambio, las entradas de dinero, por lo tanto no podemos saber a ciencia cierta cómo financió, ¿sí?, todo el viaje. Incluso, por ejemplo, hay como varias hipótesis en relación al viaje a África, porque eso no tenía que ver con lo que fue a realizar en relación a la educación y a la investigación y al informe que se le pedía escribir. Él ahí directamente se dedica a evaluar la sociedad y la situación de Argelia, de Orán, pensando en términos de comparación, ¿no?, con La Pampa y con todo lo que ya había desarrollado en el Facundo. Entonces, y además que realiza muchísimos gastos, que de alguna manera uno diría, bueno, ¿esto de dónde salieron esos fondos? Bueno, esas son cuestiones que de alguna manera este texto deja abiertos, ¿no? Como hay muchos silencios que implica este tipo de escritura, a diferencia de lo completas que parecen las cartas, donde la información rebosa, ¿no? Y parecería que no hay lugar para más de lo dicho por Sarmiento. En cambio, en este diario de gastos, que es justamente una lista, pero que es también un diario íntimo, de algún modo, y ahora vamos a ver cómo se cruzan estos dos géneros, hay mucho lugar para el lector para rellenar, ¿no? La elipsis es como casi que su condición sine qua non, porque así como aparecen enumerados un montón de elementos y de servicios que él, por los cuales él paga, también hay baches, ¿no? Hay pasajes a lugares que no se entiende para qué va. Entonces, bueno, es como otro tipo de lectura, ¿no?, en relación al complejo de la obra de Sarmiento. Bien. Decíamos entonces, pensar el diario... Un comentario, Juli, perdón. Sí, dale. Perdón, no, digo, esto que estás diciendo vos, como que en las cartas lo que sobresale es la imposibilidad de decirlo todo, si bien es un género narrativo en donde lo que predomina es la secuencia narrativa, habría una imposibilidad de decirlo todo, y en el diario de gastos, si bien lo que predomina es la oración unimembre, la mera enumeración y consignación de objetos, acciones, pero atravesadas por la acción nominal de lo que esa acción lleva adelante, viaje a... eso sí pareciera que repone todo el mapa del viaje. Y cuando hay una grieta en el relato de viaje, uno puede reponerlo a través del diario de gastos. Entonces es como que está bueno, valemos de este diario sí. de gastos. No, me encanta esto, Javi, porque es lo que por algún modo... Totalmente, de alguna manera es como que complementa lo no dicho en las cartas, ¿no? Y de hecho, ahora vamos a nombrar un montón de cuestiones o sea, de las que nos enteramos, cosas que sucedieron en ese viaje que nos enteramos gracias al diario de gastos, pero también hay un montón de cuestiones que nos enteramos a partir del diario de gastos que justamente por ser cuestiones consignadas y no descritas, por decirlo de alguna manera, juzgadas, interpretadas, incluso adjetivadas por Sarmiento, nos queda la duda, ¿no?, de qué pasa con esas cosas. Por ejemplo, uno de los grandes hitos de los que nos enteramos a través del diario de gastos es que estuvo en La Habana.
algo que no aparece en sus viajes, no aparece en sus cartas, y que si solamente nos quedásemos con la edición de viajes, nunca nos hubiésemos enterado que él fue efectivamente a La Habana. Ahora, ¿qué le pareció? ¿Qué pasó ahí? Más allá de que uno puede reconstruir, como bien decía Javi, puede reconstruir no solo el itinerario, el mapa, sino también prácticamente el hora por hora, ¿no?, de lo que va haciendo Sarmiento, porque es muy detallista en ese diario de gastos. ¿En qué sentido? En el café que se toma, los pares de guantes que se compra, las entradas a los teatros a los que va, los transportes por los que paga, incluso cuando paga por un caballo para ir a recorrer determinados lugares. Bueno, de alguna manera la grandilocuencia, ¿no?, de la que nos tiene acostumbrado Sarmiento en sus cartas, él que todo lo ve, todo lo juzga, todo lo interpreta, aquí parece, cuando no hay un entre dos, y acá es interesante pensarlo en términos bastinianos, ¿no?, cuando el interlocutor no es un otro, no es un amigo, sino que el interlocutor es el mismo, ¿no?, porque de alguna manera, y ahora vamos a volver a la advertencia, ¿qué es un diario de gastos? De hecho, justamente, ¿no?, es póstumo, no estaba aparentemente en los planes que sea publicado, él por lo menos no decide publicarlo. Entonces parecería que el único destinatario es él mismo, ¿no?, un desdoblamiento de uno mismo. ¿Para qué? Bueno, él bien lo dice en la advertencia, para tenerlo como un recuerdo. Fíjense lo que dice en la advertencia: el presente libro de gastos hechos durante mi viaje será uno de mis mejores recuerdos. Siendo por hábito desarreglado, me he propuesto llevar razón de los gastos que hago, y cuando no saque otro fruto que el de conocer la inversión del dinero, me doy por satisfecho. Es además un registro en el que se encuentran, por este o el otro incidente, recordados los lugares en que me he hallado y las fechas de todos mis movimientos. En América podrá servirme para dar noticia del costo de diligencias en cada país, ferrocarriles, vapores, gastos de fondas, etc. Últimamente, registrando las partidas, aún podría averiguarse el monto total de los gastos indispensables para emprender viajes, separándolos de compras de objetos y otros gastos extraordinarios. El cambio y valor respectivo de las monedas resulta igualmente comprobado. Es decir, parecería que aquí el único interlocutor, ¿no?, de este escrito es el mismo, o bien, ¿no?, para tener de registro para cuando tenga que dar cuenta de ello de vuelta en Chile, o bien para aconsejar a quien quiera viajar a esos países cuánto va a precisar de dinero en cada lugar, ¿no? Es interesante también pensar en la tensión, no solo en el complemento que el diario de gastos es en relación al otro texto, que es viajes, sino también la tensión que hay entre la escritura de viajes y el diario. Porque las cartas, justamente, como son escritas a destinatarios, a sus amigos, como decía Juan, ¿no?, donde hay todo el tiempo una relación prácticamente de intimidad, ¿no?, en la apelación, esos amigos y demás, tienen justamente un carácter público, y es el carácter público de Sarmiento que está todo el tiempo ahí, ¿no? Todo el tiempo en las cartas aparece él, el que es capaz de despistar a un guardia, o el que cuando no puede manejarse con el idioma, tiene la maña suficiente para hacer quedar al otro como el que no comprende. Ahora, en cambio en el diario, ¿no?, es la faceta íntima de Sarmiento, y justamente uno piensa en un diario de gastos, ¿no?, si uno anota todos sus gastos, es un diario íntimo, es lo más propio de alguien. Yo no sé si todos nosotros quisiéramos que alguien cualquiera viese día por día lo que gastamos, ¿no?, en qué gastamos nuestro dinero. Tal vez ni siquiera la gente más cercana a nosotros queremos que sepa. Entonces ahí, digamos, hay como una diferencia ya desde el vamos. Incluso uno puede pensar en esas cartas, esas cartas forman parte de un artificio de algún modo. ¿En qué sentido, no? La escritura como artificio, pensada en términos de, que hay escenas montadas, hay decisiones, es una escritura de alguna manera reflexiva sobre la experiencia que tiene Sarmiento en ese viaje. En cambio, aquí en el diario de gastos parecería que es una escritura de registro, ¿no? Es como una escritura hecha como en el momento, el vuelo de pluma. Es una escritura que consigna, que numera, sin adjetivos, ¿no?
Perdón, Juli, Sí. un comentario, no sé, también, o una pregunta para Juan, para vos. ¿Podríamos pensar que este registro del diario de gastos, incluso tratando de ese Sarmiento, que es un profesional del egotismo, un experto en hablar de sí mismo, una persona que todas las ideas que tiene están atravesadas por su experiencia personal, como si tuviese que narrarse a sí mismo para legitimar una idea, una propuesta o lo que fuera? Vemos en este diario, en el que casi no aparece la primera persona del singular, el texto como más autobiográfico, en el más seco, en el más despojado de artificio, el que lo devuelve en la radiografía más íntima de su materialidad. ¿Podríamos medio ver eso? No Me sé encanta si... pensarlo así, sí. No, digo, me quedo pensando en la idea de lo autobiográfico, ¿no? Digamos, ¿qué sería lo autobiográfico, ¿no? Sí creo que es probable que sea el más auténtico, el que menos, el texto en el que menos está pendiente de la mirada ajena, ¿no? Porque justamente es un material privado, es algo que se filtró, ¿no? Este diario es algo que él no tenía intención de que se publicara. Cuando dice que va a ser uno de sus mejores recuerdos, va a ser un recuerdo para él, ¿no? Digo, pensarlo en la autobiografía, digo, ahí me queda la duda, porque la redacción de una autobiografía, ¿no? En tanto tal, implica permanentemente un montón de decisiones, ¿no? Que el autor hace y a partir a partir de las cuales comienza a construir una imagen de sí mismo. ¿Y qué es lo que hace Sarmiento en Recuerdos de Provincia, por ejemplo, ¿no? Mismo en Facundo, mismo en Viajes, ¿no? Y ahora por ahí podemos ver algún ejemplo que muestre, ¿no? esta tensión. Pero sin duda veo en el diario un material diferente a todos los que conocemos y auténtico en ese sentido, ¿no? En que desaparece el yo. El famoso yo de Sarmiento, ¿no? Sabemos que le decían Don Yo. A Sarmiento, bueno, ese yo está desaparecido, está muy en las sombras. Para vincular con esto de la autobiografía, pensaba en el texto de Ricardo Piglia, ¿no? En sus diarios, él en un momento dice que vuelve sobre cuadernos viejos, y hay una cita que dice, nada de vida interior, solo hechos, acciones, lugares, circunstancias que repetidas creaban la ilusión de una vida. Una acción, un gesto que insiste y reaparece y dice más que todo lo que yo pueda decir de mí mismo. Me gusta pensar en esta idea de qué gestos, qué acciones uno puede ir recorriendo, ¿no? En ese diario de gastos, qué compras, qué objetos, ¿no? Como bien dice Lugones en la historia de Sarmiento que escribe, a veces los objetos de los grandes hombres dicen mucho más que sus acciones. Bueno, a ver la serie de objetos que él decide comprar y los que no decide comprar, ¿no? Por ejemplo, mucho se ha dicho de los pocos libros que un escritor compra en comparación con otros gastos que hace en su viaje. Me parece que sí, que es interesante para pensar como una autobiografía a contrapelo, ¿no? Casi... Y la idea también, ¿no? Ahora estoy pensando, como que la narración, ¿no? La elaboración, ¿no? Como las operaciones discursivas, ¿no? Como por ejemplo lleva a cabo Sarmiento en toda su obra, ¿no? Como una escritura como caudalosa, extensa, cargada, llena de, justamente, que decían antes, de adjetivaciones. En un punto nos remite más a la ficción y esto nos remite más a bueno, una vida en términos como más, como decía antes, la palabra que me sale es más auténtica, ¿no? No porque la autenticidad en sí la considero un valor para la literatura, pero sí en este caso, ¿no? Pensándolo desde el aspecto documental que decíamos antes, ¿no? Quizás la literatura, perdón, esto no me quiere ir por las ramas, pero la literatura contemporánea, la categoría de ficción empieza a estar atravesada por la mirada de la autoficción o de lo que la autenticidad empieza a tener un valor. O sea, este texto me parece muy interesante, la categoría de autenticidad, como quizás sea el texto más moderno de Sarmiento, en el que no tiene presunción ni pretensión de artificios o de romanticismo y de sobrecargar el recuerdo, la memoria o exaltación del yo.
eso de nada de vida interior que cita Juli de Piglia me parece también muy interesante, como una característica de ciertos textos contemporáneos, ¿no?, del siglo XXI. No sé, Un año sin amor de Pablo Pérez, algo así como de un registro desapegado de la evocación. Sí, y pienso como que esto en un punto nos lleva a pensar que las acciones dicen mucho más de nosotros que lo que nosotros decimos de nosotros, ¿no? Se trata digamos, de verlo desde ese lugar, ¿no? O sea, acá nosotros vemos acciones, nada más, compras de determinados objetos, de determinadas cosas, y ahí es que se arma el personaje, ¿no? Cuando Sarmiento empieza a hablar de sí mismo, y ahora vamos a ver lo de las cartas, ahí ya como que empezamos a dudar un poquito más. Sí, en un punto parecería en esa línea como una escritura descansada, me sale pensar, ¿no? Como una escritura descansada de esa constante obsesión que tiene cuando escribe cualquier cosa, que es de siempre estar pensando en qué imagen, qué Sarmiento está leyendo el otro, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pensando en esta idea de este primer aspecto que nos interesaba, ¿no? El diario como fuente de archivo, ¿en qué sentido, además de esto del viaje a La Habana, qué otras cosas nos enteramos gracias al diario de gastos que no está presente en sus cartas? Bueno, por ejemplo, que en París va al teatro, ¿no? Él era un gran aficionado al teatro, de hecho era un crítico de teatro, en Chile publicaba reseñas sobre teatro, y en las cartas nada dice de eso. En algún momento, al final de la carta de París, menciona, bueno, podríamos hablar de teatro, literatura, pero bueno, no te voy a aburrir con eso, y no menciona si va efectivamente o no al teatro. Y en cambio, en el diario de gastos nos enteramos que fue 6 veces a ver ópera y 14 veces al teatro. ¿Qué pasa? No hay una valoración de eso, ¿no? Ni siquiera hay una mención a quiénes son los directores, quiénes son... Simplemente hay una mención a que se compran los retratos de esos artistas. Y bueno, de vuelta, ¿no? Esa falta, ese silencio, esa elipsis, deja de alguna manera librado a la imaginación del lector cuál fue la impresión, qué le pasó con eso, qué emociones le suscitó. Por otro lado, en un momento él viaja a las provincias de alrededor, viaja a todos los alrededores de París, y de eso tampoco hay mención en las cartas, sí en el diario, y en un momento él estaba muy preocupado, o más que preocupado, ocupado, ¿no?, en todo lo que era el arte, el cultivo de la seda, que en ese momento él estaba como en un momento de ebullición en los alrededores de París, y él quiere llevar este arte a Chile, América. Y en un momento en el diario de gastos hay una mención a que él le da una propina a las mujeres que estaban cultivando, que estaban recogiendo las hojas de las moreras para alimentar a los gusanos de seda. Más allá, y esto lo leímos en Verdeboye, ¿no?, uno de los escritores, intérpretes del diario de gastos, y que valora, ¿no?, vuelve sobre el diario de gastos para repensar el itinerario de Sarmiento. Lo interesante de esta propina a las mujeres no es tanto el hecho de la propina en sí misma, sino el hecho de que Sarmiento repara en esas mujeres y en el trabajo de esas mujeres en justamente una empresa que en ese momento está teniendo tanto protagonismo en Francia. Y de vuelta, ¿no?, eso deja ver el lugar que Sarmiento tiene pensado para la mujer en la sociedad y cómo le interesa, cómo le preocupa, cuál es el lugar de la mujer en la sociedad. Juan, se te está compartiendo la pantalla. Un comentario, Juli. Sí. Esto que decís está bueno, esta idea de Verdeboy, que hay una cita después de Educación Popular que dice que puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de las mujeres. O sea, como que esa es otra beta que se puede esperar en Sarmiento, así como antes dije, los hombres, los viajeros, las mujeres en la casa. Sarmiento es re protofeminista. O sea, basta ver la figura de Juana Manso, de las docentes que importan, no son objetos, pero que invita a traer de Estados Unidos a fundar, a hacer como las capitales
educadoras de las escuelas que funda acá, digamos, esa mirada de lo femenino como un termómetro del grado de evolución de un pueblo, me parece que es una idea que nos recontrainteresa ahora para la mirada deconstructiva que estamos adoptando, ¿no? Y en esa propinita, sí. ese Verde Boy hace como... Y otra cosa, perdón, no te quiero interrumpir, pero No, digamos, no. hay algo de la materialidad, ¿no? Porque vemos a Sarmiento comprar litografías de artistas, dar propinas, y esto que es no tanto libros, el gran letrado, sino mucho viaje, mucho recorrido, mucho transporte para ser un testigo ocular de los hechos. Eso es otro paradigma intelectual, no de laboratorio, de escritorio, sino gastando suela de zapatos. Y un detalle, por ejemplo, en París, en un momento, señala que compra un mapa que le importa mucho, que es un mapa sistema Mercator, que es parecido a lo que mostró Juan al comienzo, ¿no? Le interesaban las clases de un profesor de geografía que decía que conseguía cautivar a sus estudiantes simplemente con un mapa en la pizarra y diciendo, bueno, si nos vamos del Cabo de Hornos a Río de Janeiro, ¿qué accidentes geográficos tenemos que pasar? Entonces es como que este profesor cautivaba solamente con ese mapa y un poco con la imaginación, porque era como que los estudiantes tenían que viajar, diciendo, vamos a pasar por una montaña, por un estero, por este océano, todo. Por ese mapa paga 15 francos. Más o menos son lo que 2,5 francos le costaba una cena y un cigarro, una cena y la propina. Entonces ahí vemos un Sarmiento que todo lo que es en pos de la educación, o sea, son 7 cenas ese mapa del sistema Mercator. No hace falta, lo pinta de cuerpo entero los intereses de nuestro prócer. Con un dato, sin adjetivar. Sí, un comentario más al respecto de esto del mapa, porque justamente acá en lo que estamos viendo en pantalla, lo que es cuando él llega al puerto de Le Havre, que es donde digamos, el primer destino en Francia, ¿sí? Vemos debajo de todo que dice un plano del Havre, pasaje en el barco a vapor en primera hasta Rouen, etc. Bueno, gastos de transportes bajes, etc. Bueno, ahí vemos que digamos, si comparamos la carta con el diario, vemos que él, en la carta que le manda a Carlos Tejedor, este amigo, desde Rouen, es una descripción impresionante de esta ciudad, Le Havre, donde habla de los monumentos que tiene, los diferentes edificios y demás, como si hubiese estado ahí presente, como si hubiese entrado. Lo cierto es que el diario nos permite darnos cuenta que en realidad él compró este plano, compró una guía, ¿sí? En la cual, ¿sí?, fue como anotando muchas de las cosas que decía y traslada la carta, ¿sí? Pero al amigo no le dice que no estuvo, ¿sí? Al amigo le hace creer que él estuvo recorriendo esos lugares, cuando en realidad lo único que hizo fue verlo desde un pequeño vapor, desde el Sena, ¿no? Lo cual otra vez nos da cuenta de esta tensión permanente entre el Sarmiento público y el Sarmiento privado, ¿no? Más allá de que este Sarmiento público era un Sarmiento entre amigos, ¿sí?, como después probablemente él ya sabía que esa carta se iba a publicar, se ocupa de, bueno, mostrar que en realidad la tenía súper clara, que había conocido un montón de lugares, que tenía clarísimo cómo era la arquitectura de esas ciudades y demás, ¿no? Es como, son detalles que como nos permiten ver justamente estas tensiones en relación a, bueno, al autobiográfico que decíamos antes. Sí, y también tensiones y operaciones. Estamos viendo artificios de la narrativa, cómo se narra sin verbos, sin construcciones sintácticas conocidas, cómo se narra con frases nominales, de algún poco cómo se construye un mapa en un territorio imaginario solo punteando objetos y precios, y también operaciones con la traducción, con la paráfrasis, con la apropiación. O sea, esta anécdota que está muy buena, que vos contás de cómo morfa y come todo lo que encuentra en la guía de viaje, que lo podemos develar por el diario, que en algún punto lo evidencia, lo denuncia, me recuerda, en Recuerdos de Provincia, él menciona cuando hace una semblanza del Deán Funes, y dice que sobre ese Deán pesaba el cargo de plagiario, como que este Deán había plagiado a unos franceses.
Y ahí Sarmiento dice, aquello pues que llamamos hoy plagio era entonces erudición y riqueza. Como diciendo, este Dian Funes traía las ideas de Diderot, de D'Alembert, y no estaba en la sutileza de la cita, del rigor académico, de la probidad académica de las comillas. El tipo estaba importando ideas que si no hubiesen quedado en el oscurantismo medieval. Lo que después, no sé, lo que mucho tiempo después el titiritero Javier Villafañe dice, las comillas son las cárceles de la palabra, si una idea te interesa, es tuya, hacela trabajar, reproducila. Un poco parecido, ¿no? Como que esa idea de derecho de autor suspende un poco, la pone en duda por lo menos. Y Javi, creo que también eso tiene que ver con algo de la escritura, de la urgencia de la escritura, ¿no? Que vemos siempre en Sarmiento y que de alguna manera tiene como la impronta del periodista, ¿no? Es escritor, pero ante todo es periodista, o sea, es el escritor que no escribe para ser leído justamente, ¿no? Póstumamente. Es el escritor que quiere intervenir en el presente. Entonces, bueno, de hecho, él lo comentan en ediciones posteriores del Facundo, ¿no? Bueno, sí, me mandaron a corregir mi obrita, pero la realidad es que el Facundo mentiroso es mucho más fuerte, tiene mucho más peso que el Facundo, ¿no? Corregido. Y tiene que ver con eso, con la urgencia, me parece. Muy bueno, eso, muy Roberto Arlt, ¿no? Un Sarmiento medio artiano, de los ojos al papel, rápido, callejeando y a lo aguafuerte. Ni hablar. Bueno, un poco Arlt decía, ¿no? El cronista es el que inventa la noticia, de alguna manera, no porque esté inventando los hechos, pero porque si no de algo que ve, tiene que hacer que sea interesante, que importe. Y de alguna manera uno podría pensar que todo lo que cuenta Sarmiento en las cartas, si lo ponemos en modo de lista, no tiene ningún sentido. O por lo menos perdería muchísima gracia, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Qué quieran decir? No, la idea es que esto sea conversado no solo entre nosotros, sino que también puedan surgir apreciaciones por su parte. Rosario hizo un comentario en el chat, dijo que Sí. eso de testigo ocular es un efecto que le produce esa sensación cuando lees Educación Popular. Que claro, es el libro que sale a partir de encuestas, de entrevistas, muy de ir a mirar y situarse en el lugar, ¿no? Y desplegar después como un reportaje expandido. Creo que les llame la atención de esto que estamos comentando, mismo del diario, lo que hayan podido leer, o bueno, acá mismo en esta presentación. Seguimos entonces, Juan, con el segundo aspecto que veníamos a recuperar de alguna manera o a proponer en relación al diario de gastos, y le doy la palabra al compañero Javi. ¿Cómo seguimos? No, comentábamos esto, ¿no? De pensar ya, habiendo transitado un poco Yo voy a cortar la presentación un rato porque me gusta poder ver un poco todo, porque si no estoy solo viendo la presentación. Ver también los rostros, aunque sean 2D. No, como comentábamos, ¿no? La idea de hoy era presentar un poco el diario, mostrar estos nuevos aspectos que podemos encontrar en Sarmiento a partir de la lectura de este material. Y después, ya que es un diario que está estructurado en la forma de una larguísima lista, ¿no? De 89 páginas de esta libretita, darnos un rato también para reflexionar sobre este género, ¿no? Que como decía Juli, muchas veces es, digamos, dejado en un segundo plano, ¿no? Relegado, desechado, la libreta, el cuaderno, la lista, y consideramos justamente, ¿no? Que, digamos, tomando a Sarmiento como punto de partida, la lista nos puede abrir a
nuevas formas de encarar la escritura principalmente, ¿no? Ya solamente como un boceto, que es en general la utilidad que le damos, ¿no? Empezar, bueno, a anotar cosas, armar un punteo, esto y el otro, sino que a lo largo de la historia de la literatura es un recurso que se ha utilizado en todo tipo de obras, ¿no? Lorena, ¿querés comentar algo? ¿Lorena? Quizás levantó Sí, la mano. ahí está, Perdón. ya estoy. No, bueno, un poco para... Justo me va a ladrar el perro al lado, pero bueno, justo para comentar un poco lo que estoy escuchando y lo que hicimos en la cursada de Sarmiento, es como que ahora uno queda más claro un pantallazo general, ¿no? De que si bien este género literario o en estos, yo me estoy ubicando en ese tiempo, que no existían como tal, dijeron, como géneros literarios. Hoy lo estamos nombrando como distintos géneros literarios, pero creo que la idea de Sarmiento no era esa. Cómo él, a través de algo tan simple como una lista, logra hablar mucho, como decían ustedes, de él sin nombrarse. Y a mí, un poco viendo esa lista, se me viene como un Sarmiento muy autoritario y muy ordenado con sus cosas, porque yo no sé, en esa época, hoy parece medio normal, como decía el profe Juan, de empezar a anotar todos los gastos para ver si llegamos a fin de mes, o en qué se nos fue el dinero, o en fin. Pero me parece que Sarmiento en este momento lo hace con otra perspectiva, otra idea de mostrarse como era él, ¿no? De hecho, llega a ser presidente, y, o sea, es como una personalidad que fue marcando su persona y su andar en la historia, y una lista tan simple como da ese detalle de esa personalidad que fue gestando y que se fue mostrando sin decir una palabra de él en primera persona, sino hablando de números, de objetos, de cantidades, y que, como dijo también la profe Julieta y el profe Javier, de repente nos empieza a hablar de un montón de cosas que fue viviendo, porque las veía, porque las sentía, porque iba al teatro y no sabemos si le gustó o no le gustó, porque dejaba propina, porque dejaba propina. Pero bueno, me parece que él estaba marcando un lugar de quién era él o de quién quería ser él, ¿no? En una experiencia que él deseó, que quiso hacerla y que, bueno, tuvo la suerte que se la pudieron bancar económicamente y que pudo realizarlo. Yo también me ponía a pensar, digo, a lo mejor lo hizo esa lista como para justificarse el dinero que llevaba y decir, también puede ser, pero yo lo veo más como que era parte de él, me parece. Empieza a decir quién era Sarmiento con esa autoridad y con ese orden que siempre yo no me imagino un Sarmiento desprolijo, siempre se lo mostró fotográficamente o en los libros muy, muy ordenado, y creo que esta lista es parte de lo que él decía. Así que bueno, nada, quería... porque en la cursada quizás no lo vi tan así, analicé más la lista en sí, el detalle. Hoy puedo verlo un poco más general. Sí, yo recuerdo que digamos, en general lo primero que surge, ¿no? Como efecto de lectura de este diario es como una humanización de este personaje, ¿no? Una humanización del prócer, ¿no? Que todos tenemos como asociado al bronce, ¿sí? Es como de pronto esta libretita nos acerca a una persona, ¿no? Ya no a ese, ¿no? personaje de la historia. Me parece que ese es uno de los efectos más bellos que tiene acercarnos justamente a este tipo de materiales que, insisto, ¿no? Suelen ser dejados en un segundo lugar, desechados muchas veces, no se les da interés, etc. Sí, humanizar al prócer, ¿no? Verle esa parte, ese costado de decir, también comía, también iba al teatro, también le gustaba esto, también, Le porque uno gustaba se fumar, queda... le gustaba el café,
Tenía evidentemente algún fetiche con los guantes, porque no para de comprar guantes. Viaja a Estados Unidos y permanentemente está comprando duraznos. Digo, son detalles, ¿no? Detalles que construyen una vida. Y ahí me parece que lo interesante es cómo este tipo de materiales se ponen en tensión con las, digamos, escrituras declaradamente autobiográficas. Eso me parece que es algo que vale la pena como pensar y darle una vuelta de tuerca, también digamos, y siempre pensándolo para nosotros como escritores. Digo, y cuando digo escritores, no necesariamente porque hayamos publicado una novela o porque estemos escribiendo un libro de cuentos o porque querramos ser cronistas, sino, digamos, somos escritores permanentemente en el WhatsApp, para la facultad, para lo que sea, estamos utilizando la tecnología de la escritura todo el Bichos tiempo. verbales. Exacto. Y ahí vemos justamente, ¿no?, cómo se pueden reutilizar un montón de esos como materiales que producimos nosotros mismos con el lenguaje, en otra cosa, ¿no? Como que la pregunta en gran medida que a nosotros nos volvía permanentemente era cómo convertir una lista práctica, ¿no?, como esta de Sarmiento, por ejemplo, ¿no?, que tiene una finalidad instrumental, y cuando digo instrumental me refiero a que él mismo en la advertencia dice, bueno, yo quiero llevar razón de mis gastos, etcétera, y como saber cuánto cuesta cada cosa, y cuál es el cambio de la moneda y demás. Digo, ¿cómo convertir, si es posible convertir esa lista práctica en una lista, si se quiere, poética, ¿no?, con una finalidad ya de índole estética? Bueno, ¿podemos pensarla en el diario de gastos? Sí, para mí lo recontra podemos pensar, pero también podemos pensar en en todas las listas que existen ya en esa línea, ¿no? Sí, y también pensaba en términos de lo material, ¿no? De este tipo de listas. ¿En qué sentido? No de lo que consigna, sino dónde escribimos, los cuadernos, ¿no? Como ¿qué pasa con ese sustrato? Bueno, nosotros en la cursada hacemos referencia, ¿no?, a esa otra artista que también se ocupó de narrar de alguna manera su vínculo con el dinero, que es Rosario Blefari, y ella en un momento en alguna de otras escrituras dice, ¿no?, los cuadernos son esas ráfagas de nada, porque justamente uno en un cuaderno anota un montón de cuestiones que en la charla del año pasado alguien decía, bueno, ahora en vez de cuadernos lo hago en las notas del celular y las borro, ¿no? Justamente porque parecerían desechables, pero si uno recopilase todas esas listitas, esas notitas que tiene por todos lados, eso bien podría de alguna manera conformar un modo de lo autobiográfico. Tal vez no una autobiografía, pero modos de lo autobiográfico, modos de una figuración, ¿no?, de uno mismo. Y eso es un poco lo que también tratamos de pensar como escritores, pero también para pensarlo en términos de consignas. Digo, acá todos son o están en vías de ser docentes. Entonces, como para repensar esos otros géneros de escritura que pueden ser base para un producto literario en sí mismo, ¿no? No solamente como un ensayo para otra cosa, no como un boceto. Y en esa línea teníamos ganas de, por ahí, hacer como un par de lecturas de otros escritores, hay muchísimos, ¿no?, millones, que han utilizado el recurso de la lista, y también el diario, ¿no? Porque de alguna manera, si uno se pone a pensar, los diarios íntimos también son listas, ¿no? Son entradas que uno puede leer como listas, donde lo que consigna cada una de esas entradas es un día, una fecha. Pero bueno, digo, este recurso, como bien decía Juan, de la lista, fue explorado en la literatura, y bien vale la pena, para quien le interese, como nosotros, que estamos constantemente recopilando listas por ahí, adentrarse para ver qué otras posibilidades hay en estos escritos aparentemente marginales, ¿no? Sí, yo pensaba... Sí, Javi, vos. No, perdón, digo, la lista enmascarando el procedimiento de la enumeración, en primer lugar, que es uno de los como grandes recursos de la literatura, no solo de la descripción, sino de la narración, de la escritura en general,
la enumeración, la yuxtaposición. O sea, enumerar se supone que es darle un orden y una jerarquía a ese aparente caos que se presenta en la realidad, pero también puede ser una enumeración. Se suele caracterizar la obra de Bukowski, que una de sus cualidades es la descripción yuxtapuesta, que caracteriza los espacios nombrando en un random lo que ve, no con una jerarquía de izquierda a derecha, de arriba a abajo, etc. Lo podemos encontrar desde el catálogo de naves que aparece en el canto 2 de la Ilíada de Homero, o las fiestas pantagruélicas que están en Rabelais. Podemos pensar, no sé, la enumeración desopilante que en las vidas de filósofos que se Diógenes Laercio. Podemos pensar en el uso que hace de la enumeración Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, en ese como realismo maravilloso, en donde hay como un increyendo de capas y capas y capas de exageración, en donde se genera un clima mágico. Podemos pensar en la enumeración y el valor del detalle en Robert Walser, en Franz Kafka. Digamos, la lista es muy amplia y cada uno de nosotros, nosotras, es cuestión de apropiarse a ver cómo aparece este uso de listas, ni hablar en autores como, no sé si Juli y Juan van a traerlo, Levé, el francés, ¿no? Autorretrato, que es una larga lista de aspectos casi aleatorios que compone una autobiografía. El francés Georges Perec, todo Oulipo, todo ese grupo de escritores matemáticos que hacían experimentos en torno a la escritura, tiene una tensión con la lista enorme. Borges, pensar el cuento El Aleph, ¿no? El Aleph es como una maquinita fantástica que en un subsuelo dispara una enumeración de todo lo existente, y un mal poeta es el que piensa que eso es un poema, Julio Argentino, no sé cuánto, y un gran poeta es el que, Daneri, y el gran poeta es el que sabe seleccionar, y escribir es restar, no decirlo todo, sino, digo, nosotros quizás ahora podemos compartir algunos ejemplos de listas que componen. Yo tenía el libro de la almohada, de Say Jonagon. Por ejemplo, miren, perdón, Juan. No, digo, por ahí, solo un comentario, me gustaba esto que traías de la enumeración disyuntiva, ¿no? Digo, para pensar ahí como una pequeña categorización, ¿no? en este género de la lista, ¿no? La enumeración conjuntiva, podríamos decir, como una enumeración donde todos los elementos que están listados tienen vínculo entre sí, y que quizás tiene como objetivo principal poder ser lo más exhaustivo posible en la descripción de un espacio, de un escenario, digamos, sentimiento de una persona, etc. Y por otro lado, la enumeración disyuntiva, ¿no? Esta que decías, donde ya los elementos no necesariamente tienen que ver entre sí, ¿sí? Y que tiene un efecto muy, muy poderoso en la lectura, ¿no? Como un efecto medio hipnótico, a su vez, dado también por el recurso de la... por el recurso retórico de la anáfora, ¿no? De la anáfora en el sentido de la repetición de una misma palabra, ¿sí? Eso lo podemos ver, sobre todo un recurso utilizado mucho en la poesía, y que se repite en general, ¿no? En las distintas enumeraciones. Y pensaba en esto de la yuxtaposición como un método de trabajo, ¿no? Javi daba algunos ejemplos. Yo pienso, digo, si alguien vio el documental, el que salió hace no mucho tiempo, el año pasado, creo, Get Back, de los Beatles, donde son distintos 3, 4 episodios donde simplemente se registra lo que ellos están haciendo en el estudio de grabación, vamos a ver que el método de trabajo es yuxtaponer melodías, que no necesariamente tienen que ver entre sí. Es como mezclar diferentes elementos. ¿Y ahí cuál es la magia? Bueno, no mezclar cualquier cosa, sino saber qué es lo que se puede mezclar y tener un efecto estético, de belleza, si se quiere, ¿no? Digo, ahí ya está la mano del artista, justamente, cuando sabe qué elemento combinar con otro. Solamente eso quería comentar, que me parece que viene a cuento, ¿no? De lo que estabas diciendo. Está buenísimo eso, en definitiva es la paleta del artista de saber qué combina con qué, sea Federico García Lorca, Allen Ginsberg, Raymond Carver, es saber anáfora mediante qué puede componer
una obra, un efecto estético, una lista estética. Y, Pero sí, como que el poema tiende a la lista. claro, y el poema, digamos, qué es lo que hace a un poema un poema? ¿No? El corte de verso. Digo, el corte de verso que es justamente el corte que vemos en la lista. La lista es una enumeración, ¿no? En forma vertical, podríamos decir, hacia abajo. Bueno, hay un corte, vemos el diario de gastos y vemos ese corte. Y depende de cómo nosotros lo leamos, ¿sí? El sentido que le vamos a dar también. Si le damos un sentido meramente práctico, ¿no? Como es el caso del diario de gastos, o si le podemos también hacer una lectura poética de eso, ¿sí? Podríamos pensar cómo convertir ese diario de gastos de Sarmiento en una obra poética, ¿sí? Cómo armarlo. Y en ese sentido también tener la libertad de, digamos, esto como una propuesta no para en términos académicos, sino para nosotros, digo, para casi lúdica, ¿no? De, bueno, ¿cómo podemos convertir eso cómo nos lo podemos apropiar? ¿Sí? ¿Qué podemos quitar? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos mezclar? Es un trabajo de montaje en gran medida, ¿no? Sí, Y nosotros... pensar, perdón, No, Jaime. perdón, Juli, ¿no? No, que pensaba que interesante también pensar en en lo de la yuxtaposición que permite la lista y también en el vínculo con la poesía, pero para pensarlo también en relación al dinero, ¿no? A la narración del dinero, a cómo narrar el dinero, qué hacer, cómo hacer literatura con eso, o cómo hacer el vínculo con el dinero, que en general es como, parecería como un tema que queda por fuera, ¿no? De lo narrable, de lo que es objeto de las narraciones, cómo hacer el foco, digamos, lo que va a marcar el pulso de una escritura. Ahí también hay como otra posibilidad, ¿no? Otro terreno que en general esto queda en los desechos, en la lista de gastos y ya, en lo que no habla de uno, ¿no? Pensando en términos de autorrelato, de historia de una vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pues estamos pensando en la representación, algo que está en lugar de otra cosa, ¿no? Entonces esto de la moneda como un lenguaje, un sistema de relaciones entre las cosas, algo que designa el equivalente de... pero es muy interesante esto que decís, Juli, de cómo narrar el dinero, qué narra el dinero, o qué podemos hacer nosotros con nuestras listas de supermercado, con los precios, con qué relato arma, ¿no? No qué historia, qué relato. Interesante. Digamos, pensar como nuevas preguntas que surgen, ¿no? Y que la idea es que también ustedes se las pueden llevar, ¿no? No necesariamente para responderlas, pero a partir de esto que decía Juli, cómo hablar del dinero, ¿no? Tema tabú si los hay, y cómo el dinero habla de nosotros también, ¿no? O sea, para seguir indagando. Sí, pienso en la escuela incluso, ¿no? Digo, es un tema que no suele salir, no suele tematizarse como objeto de trabajo en el aula. Y que es interesante para pensar en términos tal vez de lista, tal vez de la poesía, tal vez del diario. Bueno, ¿no? En el diario, justamente, Diario del Dinero, Rosario Blefari dice: yo voy a tratar de narrar mi vínculo con el debe y el haber, simplemente porque me doy cuenta que en todas las entradas de mi diario, de mis diarios antiguos y los actuales, el dinero que entra y el dinero que sale es como un pulso, ¿no? Como algo que marca el ritmo de mi escritura, como algo que está ahí siempre. Entonces, bueno, a ver qué pasa si pongo el eje en esto. ¿Qué pasa? Bueno, y pasan cosas en ese libro, ¿no? Bien. Bueno, yo quería compartirles entonces para leer un poquito algún efecto de lista, y traía una escritora japonesa, era una cortesana entre los años 900 y 1000, de quien no se conocen tantos datos autobiográficos, salvo que tenía un rango muy menor dentro de la corte de una corte japonesa, y que llevó durante muchos años esto que se debe llamar el libro de la almohada, ¿sí? Que es un efecto de autofiguración de sí mismo,
Es como un diario con observaciones, con descripciones de costumbres de esa vida cortesana, y cada tanto están intercaladas por listas en la que aglutina cosas con distintos títulos, cosas que no pueden compararse. Por ejemplo, cosas raras, cosas que dan una impresión patética, cosas que son lindas de ver de lejos pero feas de cerca, cosas que huelen bien, cosas ridículas, cosas graciosas, cosas absurdas. Hace como un gran inventario, o como un caleidoscopio de la subjetividad de la época, tamizada por esta propia Sei Shonagon. Es un libro súper recontra recomendable que se encuentra el PDF en la red, lo van a ir encontrando. Yo les quiero leer esta lista que es, después de cosas que han perdido su poder, que es muy interesante, cosas desagradables. Cosas desagradables. He ido a una casa y pregunto por alguien, pero aparece otra persona que cree que es ella la procurada. Esto es especialmente desagradable cuando he llevado un obsequio. Me he permitido hablar mal de alguien sin querer. Un niño que ha estado escuchando todo va y repite lo que he dicho frente a la persona en cuestión. Alguien cuenta, sollozando, una historia patética. Me conmueve profundamente, pero sucede que ni una sola lágrima viene a mis ojos. Muy desagradable. Y, por más que pongo cara de estar a punto de llorar, no resulta. Ni una lágrima asoma. Sin embargo, hay momentos en que, habiendo oído algo divertido, las lágrimas nos salen a raudales. Fíjense cómo en 3 cosas que le resultan desagradables aparece toda una estructura de sentimiento de lo que es la cortesía, los modales, la idiosincrasia, la manera de ser en el mundo de una cultura dada, de una cosmovisión. Es el poder de una lista. Encontrar un tema puede ser miedos, alegrías, en qué gasto el dinero los lunes, los martes, los sábados, pero un tema en forma de lista y descubre todo un mundo. Hermoso, Javi. Bueno, sigo yo en este, digamos, caminito por algunas de nuestras listas favoritas, con la que mencionaste, Edouard Levé, Autorretrato. Es un escrito que está conformado por frases una atrás de la otra, son 1400 frases donde no hay un punto aparte, y son frases absolutamente disímiles entre ellas, ¿no? Hay algunas que apelan a declaraciones éticas del autor, otras dudas que tienen al respecto de cualquier cosa, otras hábitos, hay también apreciaciones, cosas que preferiría a otras, cosas que no ha hecho nunca, recuerdos, declaraciones éticas incluso, y lo que van conformando estas distintas frases es una especie de imagen de una vida, ¿no? Muy diferente de una memoria o de una historia de vida donde hay una secuencia ordenada de episodios. Aquí hay como una especie de, justamente, una yuxtaposición. Es como si esas frases pudiesen estar todas desparramadas en una mesa y cuando uno las lee se va haciendo una imagen de una vida. Y también es interesante porque no hay un juicio, ¿no? No hay un juicio de parte del autor. Parecería como cierta, por momentos, hasta incluso apatía, como alguien que justamente está como contabilizando, ¿no? Como un acopio de datos. Y genera un efecto que es muy difícil de cortar la lectura. Yo les voy a leer simplemente un pasaje como para invitarlos a buscar el texto y seguir. Podría haber sido cualquiera, fue como al azar. No me gustan los dedos del pie. Me gustaría no tener uñas. Me gustaría no tener barba para no afeitarme. No busco honores. No respeto las distinciones. Soy indiferente a las recompensas. Me gustan las personas raras. Me simpatizan las personas desafortunadas. No me gusta el paternalismo. Me siento más cómodo con los viejos que con los jóvenes. Puedo hacerle innumerables preguntas a la gente que no pienso volver a ver. Algún día voy a usar botas Santiago negras con un traje de terciopelo violeta. El olor a purín me recuerda a una época antigua, mientras que el olor a tierra húmeda no me evoca ningún periodo en particular. No puedo memorizarme los nombres de las personas que me acaban de presentar. No me avergüenzo de mi familia, pero no la invito a mis inauguraciones. He querido a mucha gente. Me quiero menos de lo que me han querido.
Me asombra que me quieran. No me creo lindo cuando una mujer piensa que lo soy. Soy irregularmente inteligente. Mis estados amorosos se parecen entre sí y a los ajenos más de lo que se parecen mis obras entre sí o a las ajenas. Encuentro algo agradable en la desdicha de un amor que se termina. Como un grado cero de la expresividad, ¿no? Como, si bien habla de sí mismo, pareciera que eso de nada de vida interior se cumpliera, si bien es pura interioridad, pero hay algo como plastificado, como que no se puede penetrar en el B. Sí, como El efecto de la indiferencia, ¿no? acumulación, indiferente, sí. Quizás esté dado por el efecto de acumulación, son tantas, una atrás de otra, es como que genera eso. Sí, y por otro lado uno piensa, bueno, ¿es realmente deliberado el orden o hay, como decía Juan, una intención en el corte, ¿no? ¿En qué va, en la combinación de qué frase va atrás de la otra como para armar un ritmo? Bueno, también hay como un juego, uno podría clasificar, ¿no? Las distintas frases, porque hay muchas, por ejemplo, que empiezan con la anáfora no, otras prefiero. Entonces, bueno, ahí se puede jugar mucho con textos como este, ¿no? Sí, Ahí Fátima está Fátima levantó la mano. Yo solamente, digamos, a partir de esto que dijeron, ¿no? Digo, palabras que usaron para describir, ¿no? Estas listas, repetición, corte, ritmo, anáfora, digo, justamente son todos recursos propios de la escritura poética, ¿no? Y digamos, eso trasladado a listas que por ahí no nacen con esa voluntad. Si hacemos algunos retoques, algunos ajustes, pronto las podemos convertir en listas, ¿no? Que ya tengan como otro carácter, ¿no? Que se puedan convertir en algo más. Nada, como para pensar también cómo están construidas, ¿no? En base a qué recursos. Fátima. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que les quería decir es que los estoy escuchando y siempre, bueno, yo tuve de profe a Juli y realmente una inspiración. Me encanta, voy pensando como se me vuela la cabeza en esto de poder utilizar esta estructura que leyó recién Julieta para conocer a nuestros alumnos, ¿no? Me gusta, no me gusta, me siento bien con esto. Es una estructura que también se hace cuando uno escribe poemas. Nosotros en primaria por ahí utilizamos este tipo de estructuras para dar pie a que los chicos escriban sus propios poemas a partir de autores, ¿no? Entonces pensaba en esto, en que qué potente se puede volver esto como, bueno, darles una simple actividad y los conozco. Y me encanta el seminario porque, bueno, a través de Sarmiento yo veo el poder que tiene la palabra escrita, es impresionante. Impresionante lo que él logra, impresionante lo que uno puede. Yo cuando, por ejemplo, hago los informes de mis alumnos, no hago más informes técnicos, me niego a decir saben esto, no saben el otro, le cuesta dividir, multiplicar, sino que me atreví a hacer informes literarios hace unos 3 años ya, aunque me baje la nota en mi concepto lo hago, así que bueno, después lo otro quedará en decirle al compañero que es a mi docente que sigue, bueno, esto es lo que no saben, los chicos ya saben lo que no saben, y lo que saben lo saben bien, entonces digo, bueno, yo tomo por ejemplo alguna anécdota, alguna cosa, alguna frase, alguna situación que me ha pasado con ellos, y en base a eso escribo, utilizo alguna estructura como para todos medio igual, y escribo así como un informe literario, que llamo yo, no sé si es un literario, pero me encanta hacerlo, me lleva mucho tiempo, pero bueno, como que lloramos juntos cuando lo leemos con ellos, cuando lo leemos con los padres, y está re bueno. Y esto habilita, a mí me moviliza como docente, porque estoy en una licenciatura de matemáticas, y uno como matemático a veces no escribe, ¿no? Cuando la matemática nos lleva como para el otro lado, parece lo más frío, lo más técnico, los números como vacío de sentido, a veces, bueno, yo le doy todo como le quiero encontrar ese sentido, de que las matemáticas no son tan abstractas, sino antes siempre han pasado por los sentidos, como dice Santaló, un matemático. Entonces, bueno, esto me retrotrae, me lleva a todo esto de pensar el aula desde otra mirada, desde todos los puntos de vista. De repente puede la matemática ser filosófica, literaria, y también partir desde una historia, desde la vida de un matemático, podemos abordar matemáticas. Entonces me parece fantástico, yo los quiero felicitar porque es una fascinación. Por eso hoy no podía entrar encima al Meet y me perdí como la introducción, pero quería estar presente por eso, porque me han inspirado muchísimo.
Así que gracias. Qué bueno, Fátima, qué lindo encontrarte acá nuevamente, porque fue de las primeras cursadas. Y recuerdo Sí. que en esa cursada, justamente con el género lista, se había armado como un intercambio entre los participantes de consignas posibles para el aula, y habían surgido unas propuestas increíbles, y me parece muy interesante esto que decís respecto al informe, como para pensar también el género llevado a sus límites, ¿no? Uno por ahí reproduce formas de determinados géneros porque es lo que se hace, ¿no? Es lo que se estila. Ahora, poner en cuestión, en tensión determinados géneros, también puede llegar a revelar la potencia que tiene cambiar determinadas estructuras que tal vez nadie antes en una determinada escuela se animó a practicar de otra manera, ¿no? Y tal vez terminan siendo muchísimo más, no solo eficaces, sino, digamos, entrar en diálogo con ese interlocutor para quien es ese informe. Sí, y en ese sentido me pregunto, o les pregunto mejor dicho, digo, ¿qué les despierta esta conversación en ese sentido, tanto para su labor como docentes, o como futuros docentes, o para mismo su vida personal, ¿no? Digo, el aspecto por ahí más íntimo, una escritura que también seguramente debe estar presente, ¿no? Si les despierta alguna idea, un comentario como recién decía Fátima. Bueno, justo estaba escuchando un poco lo de las listas y últimamente estoy trabajando mucho en proyectos colaborativos, grupales, proyectos culturales, porque además de ser docente también soy comunicador social y estoy muy relacionado con el aspecto cultural acá en el Chaco. Y pasa una situación que lo instauró una compañera después de cada actividad, que era escribir una emoción o algo que te dejó una actividad. ¿Y qué pasaba? Los 10, 15 compañeros que estábamos metidos en la actividad terminábamos armando una lista de 10, 15 palabras que mostraban mucho el resultado de esa actividad. Y ahora cada vez que hacemos una publicación o una difusión de esas actividades, queremos demostrar un poco cómo le fue llenando la gente, hacemos eso con el público también. Y terminamos armando listas que no nos dimos cuenta. Bueno, yo ahora, haciendo como una retrospectiva, terminamos armando una lista de situaciones, sensaciones, descargos, que ahora lo analizo, ahora tiene un nombre de lista, pero en su momento era un descargo. Y no, son parte de las cuestiones cooperativas, colaborativas que están buenas, digamos, como para verlo. Y además eso también muestra mucho, analizando un poco esto de lo que ustedes decían del libro de Gasto, de Sarmiento, que hay mucho a la interpretación. Yo como gestor cultural y parte del grupo, muchas de esas palabras, esas emociones o esas descripciones nos hacen pensar, che, ¿por qué será que le impactó esto de esta forma, esta actividad a tal persona? Conocemos un poco de su historia, conocemos un poco y empezamos a analizar y es como también esto de darle un poquito de trasfondo a esas palabras y bueno, es llamativo que se lo puede hacer también con algo escrito hace años y bueno, es como una parte de nuestra retroalimentación del día a día, bueno. Tenemos una lista de 10 palabras después de cada reunión que bueno, da pie a una nueva actividad. Ahora queremos desarrollar un documental y estamos en eso. Bueno, quería como compartir una experiencia personal y grupal acerca de las listas, y esto en este caso sería una lista de emociones. Bueno, eso. Buenísimo, Kevin, gracias. Juli, perdón si quería decir algo. No, pensaba en cómo puede leerse, ¿no? Cada encuentro a partir de las emociones. También digo, para comparar después, ¿no? Como los distintos encuentros a partir de esas listas que simplemente son palabras. Es interesante también. Bueno,
dos cosas. A mí, por un lado, se me ocurría en base a lo que decía Kevin, ¿no? Como, él hablaba, digamos, después de las reuniones, siempre armaban estas listas. Bueno, imaginemos, ¿no? Al terminar el día, ¿no? Ya a la nochecita, a esta hora más o menos, que anotemos las 5 palabras que nos fueron representativas en el día, o 5 ideas, o 5 ideas que tuvimos, o 5 canciones que escuchamos, y si eso lo hiciéramos todos los días a lo largo de, no sé, un mes, ahí ya tenemos algo, o sea, algo, no sé qué exactamente, pero algo hay para empezar a trabajar, ¿no? Para empezar a darle forma. Y de hecho, como por ahí como cierre, y entre los que quieran, se me ocurría que podríamos ahora en el chat probar de hacer una lista de cada uno escriba 5 palabras o ideas o reflexiones a partir de esta charla que tuvimos, ¿no? A ver qué aparece, a ver qué surge. Bueno, no sé, se me acaba de ocurrir, no estaba en los planes, perdón a mis compañeros si estoy como No, me corriendo encanta, de lo pautado. estamos haciendo lo que hace Sarmiento, ¿no? El plagio, robándole la idea a Kevin, le vamos a robar la idea, la vamos a tomar prestada para ver efectivamente que poner en práctica lo que venimos charlando. Así que me parece buenísimo. Así que no sé, si se quieren tomar 3, 4, 5 minutos y hacer esa numeración de 5 cosas, digamos, que les haya quedado de hoy. Para nosotros además está buenísimo para seguir, ¿no? Como repensando este tipo de exposiciones y nuestro seminario mismo.
¿Estamos? Bueno, Me encanta. quizás Kevin. alguien todavía está escribiendo, pero ya Ok, ok. varias han enviado cosas bellísimas. Buenísimo. Leo así un poco al azar, Dale. de Yamel, por ejemplo, me dieron ganas de escribir listas de gastos, de sensaciones al finalizar el día, de los tejidos hechos, de frases memorables, de logros, de lo que falta. Un poema, ya escribió Yamel en Hermoso. Fátima dice encuentro, inspiración, escritura auténtica, registro, observar. Que viene eso de observar, súper importante, digamos, y a un comentario que se me viene a la cabeza rápido, Georges Perec, un autor francés que nombró Javi, y que se dedicó mucho a este tipo de procedimientos, durante varios días se instaló en una esquina de París para simplemente dedicarse a registrar, o sea, a observar y registrar en formato de numeración todo lo que ocurría en esa esquina, ¿sí? Se llama Tentativa para votar un lugar parisino, y es un texto rarísimo que está muy bueno y que es una obra de arte, ¿no? Es como, eso es lo que un poco queremos dejar dicho, más allá de después discutir qué es el arte, qué es la obra, etcétera, pero digo, algo tan a priori que parece tan sencillo, el tipo lo volvió un texto maravilloso. Noelia dice ambigüedad, dualidad, integridad intelectual, cotidianidad, espontaneidad, reflexión, creatividad, qué bueno eso último también. Bueno. La de Kevin también, que dice, juxtaposición, necesito cambiar mi internet, tengo 2 referencias nuevas que leer, la escritura privada igual auténtica, nunca sigo bien las consignas. Juxtaposición a pleno, Kevin. Muy bueno, Kevin. Juxtaposición a pleno haciendo... Sí, ahí sí Autorretrato, siguiendo la el autorretrato consigna, del EB. pegó la vuelta de la consigna. Bueno, seguimos recibiendo, pero al mismo tiempo ya nos vamos despidiendo. Pensamos que iba a ser un poquito más breve, la verdad que creo que la conversación fue fluyendo de manera bastante espontánea, sobre todo esta última hora. Estamos muy contentos de que hayan podido participar de esta reunión, y bueno, esperamos poder seguir en contacto. Nos pueden escribir si alguien por ahí no nos conoce de cursada, si quiere ponerse en contacto con nosotros, también lo puede hacer. Y bueno, por mi parte, agradecerles la participación. No sé si Juli y Javi quieren decir algo más. Sumarme a los agradecimientos y a la felicidad que da ver caras, nombres, ¿no? que han acompañado las cursadas anteriores y que hay algo ahí de interés por seguir indagando en lo que trabajamos, en la propuesta del seminario. La verdad que es una alegría inmensa, así que, bueno, dan ganas también de seguir pensando cosas, de seguir ahondando en los textos, en estos cruces entre bibliografía, entre géneros, y bueno, un placer como siempre compartir el espacio con ambos, así que muchas gracias también a mis compañeros. Me sumo, sí, palabras de gratitud y un aliciente enorme estar de la vereda del lenguaje y de la vereda de la docencia y pensándolo todo en función de un cauce por fuera de una lucha ideológica o de postular una verdad o de escrachar algo, sino en función de algo práctico, concreto, desde el lenguaje, atravesando el pensamiento, las emociones, pero yendo a algo tan puntual como didácticas de la escritura, no postular tal o cual verdad, sino pensarse, repensar de manera colectiva, a partir de un autor, cuestiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de vuelta y esperamos que nos volvamos a encontrar pronto. Seguimos en contacto. Saludos para todos y bueno, láncense a la escritura de listas y de lo que sea. Chao, hasta luego. Chao. Adiós. Profe, Gracias, chao, muchas Francisco, por gracias. estar ahí. Hasta luego. Gracias.